y mueve el esqueleto. Yo definitivamente para ciertas producciones no voy a mandar castings que suenen técnicamente mal. O sea que el alma de la animación son las voces. El ánimo de la animación. Pues Así es, no es verdad. si me preguntan a mí voy a decir que Completamente sí. cierto, sí. Cosas que no, a Cuando veces ellos no se pueden preguntan, explicar. Ellos preguntan por qué no quedé. No la tengo respuesta idea. es, no eres tú, soy yo. No eres tú, es el proyecto. No es lo que necesita ese proyecto. O sea, la puesta en escena tiene muchos factores: encuadres, movimientos, animación, actores, ¿cierto? Y interpretaciones. Y mueve el esqueleto. Bienvenidos a un nuevo podcast Animación para todo el mundo. Nos salimos del estudio, muchachos. Miren dónde estamos, en un lugar muy hermoso que queremos mucho, en el estudio de Burrito Ultrasonido. Estamos con Nati y Daniela. Me gustaría empezar por el principio, que ellas se presenten. También estamos con el burro, que como Bizarrap por allá atrás. Darle voz a un personaje que no es humano, ¿cierto? Que a veces es una mezcla, no sé, un animal o una mezcla ficticia, un personaje ficticio, eso es maravilloso. A mí sí me gusta que sean casting abiertos. Y ya vamos para allá, ¿de dónde sale el pool de actores o aspirantes a...? Nati, ¿y esto cuánto dura? Y necesitamos talento. ¿Qué se imaginan para la serie? ¿Va a ser en español colombiano? ¿Es un público en Colombia? Abrimos una convocatoria. ¿Y qué le llega a las personas que van a hacer el casting? ¿Qué es lo que reciben? ¿Cuál es el material? ¿Y qué es lo que deben enviarnos para nosotros poder evaluar? Lo que yo le pido a Nati. El brief. El brief. El brief que es súper importante, ¿cierto? ¿El que tiene el brief? ¿Qué Bueno, suele tener? primero el personaje, obviamente, ¿cierto? Visualmente el personaje en varias posiciones. ¡Oh, qué bello! ¡Puloy! Ay, sí. En varias posiciones y una descripción detallada de ese personaje. Ajá. Edad, personalidad, qué ocurre con ese personaje, porque yo creo que también es importante darles contexto a los actores de voz, ¿cierto? ¿De qué se trata la serie? ¿Qué va a pasar en la serie? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es un personaje que sufre? ¿Es un personaje que... o que... digamos, es una diosa, como en este caso Puloy? O sea, ¿qué va a pasar con ese personaje? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué carácter le quiere dar el director? Entonces, es un brief de personaje bien construido, bien detallado, que le va a ayudar como al actor a poder proponer una voz para ese personaje. ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto es la cantidad de actuación? Pues si es muy protagónico o no, porque, por ejemplo, hay personajes que no son capaces de mantenerse tanto en el tiempo, o sea, como, digamos, si el episodio es muy largo y llenar casi todo el episodio, entonces muchas veces, o no, algunas veces han pasado que, por ejemplo, un personaje que nosotros teníamos como muy secundario, a partir del episodio 3 o 4 empieza cada vez a ser más protagónico, entonces eso uno lo tiene que tener muy en cuenta desde antes. Sí, pero eso pasa a veces, digamos... Con otras empresas. No, con ustedes no. A veces no, tapo. A veces, pero, a veces está escrito el primer guión, ¿cierto? O el segundo. Y digamos que en base a eso hacemos como todo ese reporte de personajes principales, pero todo puede cambiar de un momento a otro. En toda la temporada puede cambiar. Y un personaje se puede volver un personaje secundario, termina siendo el más protagónico de todos. Sí, exacto, depende de ese paso en qué fase de la producción está todo, ¿cierto? O sea, cuando nosotros mandamos, digamos, el casting, o la solicitud de casting, que es lo que el burrito está mostrando ahí, mientras más información le pasemos al actor clara y precisa, él nos va a poder pasar una propuesta más cercana a lo que nosotros estemos buscando. Entonces hay que tenerlo lo más claro posible antes de mandarlo. El trabajo del actor está en también pedirme a mí la información que él necesite para hacer bien su trabajo, ¿cierto? Y mi trabajo también es dárselo, como si no está claro un rango de edad, si no saben en qué tipo de español hacerlo, si no les mando la apariencia, sino solo la descripción y un pedazo del guión. Y yo digo, ojalá tengamos apariencia siempre en esa etapa, que no siempre pasa, ojalá, pero la apariencia de un personaje a mí me da, como actriz, casi que el 80% de la información. O sea, qué rasgos físicos tiene,
y también qué espera la dirección de la serie y de las voces que sea estereotípico con esa apariencia, ¿cierto? Porque hay apariencias de personajes que son robustos y grandes, pero en dirección prefieren que suene una voz más delgada para darle un twist del humor según el código de la serie, o queremos que suene una voz robusta y grande. Entonces también es mi trabajo hacerles saber a ellos eso desde el casting para que ellos me entreguen algo más cercano a lo que estamos buscando y sea pues un buen casting al final. Entonces, básicamente se basaría en eso, como un pedazo del guión o varias intervenciones del guión donde yo tenga la capacidad desde dirección de poder ver qué rango me dan a nivel emocional, cómo preguntan, cómo gritan, cómo se expresan, cómo se conmueven o cómo dan un diálogo en una neutralidad emocional. Entonces, desde el guión, incluir distintos tipos de pedacitos de intervenciones, ¿cierto? Para que haya un rango que yo pueda evaluar en esa primera escucha de los castings que me llegan. Una descripción del personaje, o sea, del perfil del personaje, lo básico y la apariencia. Ojalá mínimo esas 3 cosas. Bien, y he visto que a veces los actores proponen varias como interpretaciones dentro de un mismo casting. A nosotros nos llega un audio, escuchamos, ahí está marcado el nombre del personaje, el nombre del actor, y a veces hacen una intención, después otra. No sé cuántas recomendás hacer, porque también llegan 4 o 5 y uno ya es como otra vez, y es como sin variaciones. ¿Será que recomendás que lo practiquen un poquito antes de hacerlo? ¿Qué recomendaciones les das a las personas a la hora de ese momentum de ya conozco el brief, ya conozco la interpretación, ya conozco lo que quiere el director, descripción, apariencia? ¿Qué hago? Bueno, un poco también es mi trabajo hacer esa curaduría, como que me llegue un casting y sentarme a escuchar el casting, elegir qué del casting de ese actor lo beneficia más o se acerca más a lo que me estás pidiendo y pasarte solo lo que yo creo que te funciona. Sí. Entonces, por ejemplo, desde la grabación del casting, mi recomendación es hacer 2, máximo 3 propuestas para el personaje, es decir, incluso una que sea muy contundente y lo más certera posible, porque a veces cuando mando un casting, digamos, me pueden enviar, digamos, aquí hay 4 intervenciones. La primera intervención con un personaje y después cambian a otro personaje en la misma intervención y después a otro personaje en la misma intervención y graban los personajes como mochados y yo no tengo continuidad de saber qué toma es de qué personaje que me estás proponiendo. Entonces, la primera sugerencia es graba el bloque de esta propuesta, de todo el casting para un personaje, después el bloque de otra voz que tengas en mente para el mismo personaje y al final otra. Sí mucho. Sí, mucho. Sí mucho, pero ojalá sea una, como Sí. listo. Esto es lo que hay para el personaje, esto es lo que entiendo y tramito yo dentro de mí y esto es lo que yo puedo proponer para lo que ya me imaginé según la información que tengo. Porque yo aquí voy a agregar algo, eso es como un reel de Instagram, uno llega y escucha los primeros 5 segundos y ya lo engancha y se queda escuchándolo, ¿verdad? Así Pero no vas a hacer nada haciendo 5 veces lo mismo, o sea, es como, lo volví a hacer, lo volví a intentar, o sea, no nos tires todo ese trabajo a nosotros porque es como, de lo que hiciste, ¿cuál vas a escoger? ¿Qué es tu jugador? ¿Cuál es tu propuesta contundente con una suficiente? O ¿no? como lo que dice Exacto. Dani, que es súper cierto, que eso pasa demasiado, que graban, que de ese personaje hacen un fragmento muy cortico y lo varían inmediatamente, entonces uno no alcanza como a identificar bien el personaje y todas sus variantes, que queda como cortado, entonces quedan fragmentos cortados. Por ejemplo, esta frase Sí. con este personaje, con esta propuesta 2, con esta propuesta 3. Esta frase, propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, queda súper Es cortado. muy difícil. Súper complejo entender un personaje de esa manera. Ahí hablando desde lo técnico, también es muy importante que suene muy bien, o sea, que no tenga ningún efecto, que no suene raro, que no tenga reverb, que no tenga delay, o sea, que esté muy clean y que suene muy bien, pues primero porque nosotros estamos escuchando todo el día audios, todo el tiempo, tanto de música como voces, entonces digamos
que vamos como afilando un oído y vamos teniendo como un oído en el que si algo llega sonando de mala calidad, ya uno como que lo relaciona como algo que no está bacano. Entonces, casi que a veces hasta puede tener una muy buena voz, pero uno como que no alcanza a valorarla del todo por eso, aunque muchas Exacto. veces se han hecho castings con notas de voz, en fin, cosas ya por la urgencia y cosas así, Sí. pero siempre que suene bien. Y también nos ayuda a saber cómo va a quedar esa grabación una vez, si es aceptado y si la grabación es vía remota, que la grabación va a quedar bien. Y también no ponerle ni mucha compresión, ni mucha ecualización, ni que esté súper normalizado, o sea, que esté como lo más entre los parámetros normales de un casting de audio, pues, o sea, que los loops, digamos, estén entre menos 16 loops, en fin, son cosas muy técnicas, pero que al menos nosotros podamos escucharla bien y decir, ok, esta persona sabe, tiene experiencia y nos va a entregar un buen material. A veces se piden casting por WhatsApp, muy pocas veces, pero a veces. Entonces, digamos que uno sí tiene en cuenta que fue como una emergencia, entonces la voz no va a llegar como de la mejor calidad y uno es capaz como mentalmente de hacer el filtro. Pero así todo, pedidos por WhatsApp, muchos locutores se toman el trabajo, o sea, sabiendo que es algo de emergencia, de grabarse correctamente y eso se valora bastante. Yo, o sea, desde el primer filtro, que vendría siendo la primera persona que recibe los castings, todos tenemos rigores distintos y hay proyectos que tienen rigores distintos. Creo que hay unos son más laxos, otros... Yo definitivamente para ciertas producciones no voy a mandar castings que suenen técnicamente mal. Vuelvo y lo pido si veo que la voz es relevante y tiene potencial para poder quedar en un casting y tiene chances. Tampoco voy a mandar audios con las tiras, los chorizos enteros que me manden grabados, sino que edito lo que más favorece al actor y eso es lo que vuelvo y les mando a ustedes seleccionado. A mí me pueden llegar, digamos que depende del proyecto, hay castings cerrados en los que yo ya entiendo a quién invitar al casting y hay unos que hemos abierto para que nos lleguen cientos de voces. Entonces, eso fue con cariño mi subtexto. Sí, ese fui yo La diciéndole, puya fue amorosa. abramos los castings. Y todos, Que la gente nos agarra. ¿Qué es lo que más? Es que cuando vamos a los eventos o cuando estamos, todos los muchachos que quieren entrar a este mundo, todos son como con esos sueños y esa carita de por favor, quiero una voz, una oportunidad. Entonces uno dice, venga, abramos. Pero es verdad lo que tú dices, en ocasiones hay que ser muy efectivos y hay que ir por la persona que uno ya sabe que le va a dar esa voz. y que la va a mantener, Y que la va a que es mantener. lo más importante. Pero, ya que hablaste de cuando abrimos el casting en nuestra última serie, la protagonista fue un descubrimiento bonito. Casi que todos. Casi que todos Todos fueron los descubrimientos personajes bonitos. no estaban en los bancos que teníamos. Ujú. O sea, todos, digamos que tú hiciste un primer filtro porque fueron como 200 voces y yo no. Me la Escuchate mandaron a primero mí, eso. sí, Ajá. sí, es Y me verdad. pasaste un filtro y yo te volví a pasar otro filtro y como que también en esa conversación, la última serie también, el último, el teaser que hicimos hace un par de semanas, no sé si puedo hablar de ese proyecto, pero el último que hicimos Hable fue como, todo. como bueno, Poli. ya te llegaron, ya me llegaron, me gustaron esta y esta, ¿cuál pensás vos? Y yo como, por esto, esto y esto, esta, y por esto, esto y esto, esta. Y Ahí- ya eso está en tus manos. Hay como, una responsabilidad, exacto. Digamos que eso creo que es una responsabilidad nuestra de dirección y de tanto de la serie como de dirección de casting, y es precisamente no casarse con los talentos de siempre, sino cada vez ir buscando otros talentos, o sea, porque a veces también hay como una comodidad en el que yo sé que esta persona me funciona, y pasa también en la música. Muchas veces uno, yo en música, por ejemplo, lo que hago es empezar a variar mucho los músicos que llamo, porque yo digo, no, después me empieza a sonar todas las canciones iguales. Ujú. O sea, y eso mismo pasa con las series. Entonces, si manejamos siempre los mismos talentos, entonces las series van a sonar igual. Entonces, es bacano que sea una Variar. responsabilidad de nosotros, porque casi que lo Abrirlo. que hemos hablado es como muy enfocado en el talento. Esto es de nosotros. Exacto. Sí, eso me gusta. No, y aparte, que suene distinto, pero que las personas cumplan sus sueños. No sé, eso me parece muy bonito, me parece muy No, es que Total. eso es brutal. Mm. O sea, no solo poder, o sea, es que estamos creando cosas nuevas y universos que no existen y para cualquier actor de voz eso es, Bueno, y es importante decirle a la gente, que no Hermoso. me interrumpa,
importante decirle a la gente que nosotros no tenemos la responsabilidad de que usted no quede en la serie. La Soy yo. responsabilidad es de él. Sí. Hay una pregunta, La te última te palabra. traslado a vos antes de que, porque vamos a hacer un casting en vivo. Vamos a hacer un Una casting. locutora invitada, super crack. Entonces, la pregunta es, ¿cómo seleccionas a la final? A la final, el director de la serie es el que selecciona las voces. Obviamente con la recomendación de la directora de voces, con la recomendación de la productora, en fin. Pero entonces, a la final, ¿cómo terminas seleccionando? ¿Por qué? ¿Cómo te decidís? Bueno, yo por qué me decanto por uno o por el otro. Primero, por lo que decía ahorita Dani, por la interpretación, su capacidad de ponerle visos y ponerle emociones a un personaje que literalmente es un muñeco, pero también lo primero que me encanta es como esa genuinidad, lo genuino de su voz, en sus timbres, en esos matices, que yo sienta que cuando escucho, cierro los ojos, veo el personaje moviéndose, pues porque en la imaginación de uno, yo ya sé cómo luce el personaje, todavía no se ha animado, pero ya sé cómo se va a mover, sé cómo son las relaciones entre los personajes. Hay algo muy importante también para los actores de voz, que creo que todavía les falta trabajar. Muchos lo dominan, pero a muchos les falta trabajar, y es entender que no están solos, que no solamente es proponer como de aquí para allá, sino que también es reaccionar, y las reacciones muchas veces caen en puntos en común. Entonces, cuando yo le encuentro que alguien me está hablando y me está proponiendo, por ejemplo, desde su tristeza que perdió su mamá, me está hablando y encuentro tristeza ahí, o que empiezan frases que como que parecen reacciones, y uno entiende que es una reacción, eso me gusta mucho. Es que esa es la diferencia con el live action, es que, digamos, en el live action el actor tiene una carga emocional que puede transmitir con su cuerpo, aunque en una animación también ustedes hacen lo posible pues por las cejitas y por mostrar, pero muchas veces una mirada triste en un actor de live action, la voz, en una animación la voz es la que tiene que dar la mirada triste. La con voz. emoción. Sí, Exacto. y ese es el reto, y el reto está ahí. Ya, a mí me gusta mucho, primero me tengo que enamorar de ese timbre, que me suene a lo que yo estoy viendo y a lo que yo necesito para que yo pueda utilizarlo como, esto va a sonar un poquito tosco, pero como un ingrediente dentro de toda la armonía que es la escena, porque la escena tiene, o sea, la puesta en escena tiene muchos factores, encuadres, movimientos, animación, actores, ¿cierto? Y interpretaciones. Y yo empiezo a jugar con los ingredientes y no todos los ingredientes pueden ser iguales, tienen que empezar a diferenciarse. Entonces a veces hay decisiones difíciles como que es que hay dos propuestas con timbres espectaculares para un personaje y para otro, pero cuando los junto, los ingredientes no me están combinando muy bien. Entonces yo necesito contrastar un poquito los dos, que este personaje esta me encantaba, bueno, de pronto con el mismo actor puedes proponerme un poquito más grave, un poquito más aquí, o definitivamente voy a tener que cambiar de actor o de actriz porque lamentablemente se parecen mucho los dos ingredientes, pero lo que yo me fijo primero es que me enamore lo original y lo genuino de ese personaje, que tenga capacidad de transmitirme esas emociones y que finalmente hay algo que es como el alma del personaje, que yo sienta que lo visual y lo sonoro se combinan, como que le dan alma al personaje y le dan esa vida. Pues acá yo creo que como en cualquier, digamos, especialización actoral, o sea, como la actuación de voz es actuación, hay componentes que son intangibles, que son los que muchas veces influyen más en esa decisión, y sobre todo en el casting creo que, para no irnos pues a lo más metafísico y esotérico, a lo que yo podría entrar, digamos que hay unas cosas técnicas que deben estar resueltas y que uno puede entender. Pero en el momento de oír la voz, cuando uno está detrás de la dirección de un proyecto o la dirección del casting de un proyecto, hay que confiar en lo que uno siente cuando escucha y ya. Es como que, pero racional, pero es que esta tiene, no sé, maneja mejor el aire, tiene el neutro más solucionado, se grabó en un mejor equipo, tiene un agudo más agudo. Si yo tengo claro el proyecto dentro de mí, al escuchar la voz que me llega, yo tengo que confiar en lo que siento cuando la oigo y no puedo querer entenderlo. Y basada en ese criterio, mandarte las voces que yo creo que son el top 3 mejor para un personaje. Y esa última decisión, creo que vos también usas ese mismo mecanismo sin saberlo, pero también confías en lo que sentís cuando escuchas una voz. Independiente, si este audio me llega de un actor que lleve
6 meses trabajando o 20 años en el oficio. Sí. Eso es La independiente. democratización. La verdadera democracia. Es como que, claro, porque en un proceso de casting uno cree como actor que está siendo juzgado el talento de uno, ¿cierto? Pero está siendo juzgada una pertinencia para algo muy puntual. Entonces uno puede no ser el fit perfecto por un montón de variables, porque no combina mi timbre con el otro que ya está elegido, porque estaban definitivamente necesitando uno levemente más lenguizopa, no sé, cosas que no a veces no se pueden explicar. Cuando ellos preguntan por qué no quedé, No la tengo respuesta idea. es, no eres tú, soy yo. No eres tú, es el proyecto. No es lo que necesita ese proyecto, que Sí. es súper acotado y que es súper puntual. Así es. Entonces, desde la actuación, claro, parte del trabajo de uno es lidiar con las expectativas y con los nos y los rechazos y aprender a no tomarse eso personal, es parte del juego y ya. No te están juzgando como talento, sino como un potencial de pertinencia para algo muy puntual y ya. Y lo que se juzga en realidad es la propuesta, o sea, Ujú. lo que se escoge no es el talento, sino la propuesta de voz que se hizo para ese personaje. Exactamente. Entonces, Nos Cero pasa mucho, personal. llegan unas voces muy tesas y mandan casting siempre y no quedan. Y siempre quedan en los 3 o alguna cosa y al final en el último no queda. ¿Por qué crees que puede pasar eso? Por eso que yo creo que es por eso. Porque Por la ya pertinencia al proyecto que va a estar y la combinación con las otras sí, voces. es por el ¿cómo se ánima. da? Yo creo que el mismo proyecto jala y pide unas cosas y uno tiene que servir a ese propósito que pues yo creo que es mayor a uno y a todos los que están participando en eso. Y cada proyecto es como una persona, o así un poco lo entiendo yo. Es como que, no sé, este collar me lucirá a mí, pero pues a Adam no porque no le funciona o no le gusta. Y hay cosas que se acomodan a esa persona, por un gran collar que sea, pues no sé, cada cosa tiene su ánima y en animación, qué oye. No, y en animación sí, un poco, claro, es darle forma a esa alma. ánima. Sí, exacto. O sea que el alma de la animación son las voces. El ánima de la así animación. es. Pues Así es, no, es si me verdad. preguntan a mí voy a decir que Completamente sí. cierto, sí, cierto. Yo no puedo decir eso. Él no puede decir eso, obviamente, pero creo que sí hay un componente. Sí, Pero es como la vida Supergrande. final, no, claro, hace parte. sí. Hace Si quieren- parte, si quieren podemos es el hablar. motor porque la voz original es la que primero llega y es el motor pero después hay otras obviamente, personas un que después proceso. tienen que darle. Pero la animación Pero mira pasa que en antes- movimiento, ¿no? No, porque igual a nosotros el insumo que nos llega ya es demasiado, ya alguien creó pues Claro. una cosa súper importante para el personaje. Entonces creo que es un proceso de co-creación que no siempre es simultáneo. Entonces Exacto. es como que llega una información sin yo hablar con el artista original y yo ya tengo que absorber mucho de ese artista original para poner mi parte y después él otra vez pegarse a lo que yo le propongo desde la voz original para que él siga dando rienda suelta al movimiento. Incluso hay ciertos proyectos, bueno, esto en distintas producciones en las que el insumo que nosotros le pasamos al estudio ya no es solamente la voz que se propone, sino la gestualidad, la corporalidad, se graban los movimientos del personaje y eso nutre y da otros insumos a cómo va a lucir ese personaje al final ya en acción. Entonces el actor sí termina nutriendo ese personaje de mucho más que su voz, o sea, su voz está afectada por toda su corporalidad, por su expresión facial. A mí me sirven más actores que usen todo su instrumento actoral y que al final sea el micrófono el que capte la voz y esté especializado para darle al micrófono lo que necesita el micrófono, pero está actuando y que actúe con todo lo que es, con su cuerpo, su historia, su imaginación, su talento, sus técnicas, porque todo eso el micrófono lo atrapa, siempre. El micrófono agarra todo lo que no se va a ver al final. Muy bien. Había un temita que yo quería como agregar, y es que en ocasiones el doblaje, como tiene una técnica, y como hacen eso todos los días, caen en puntos en común. Caen como en entonaciones, en preguntar de la misma manera, en reaccionar de la misma manera. Entonces, gente que dice, no, yo tengo mucha experiencia, pero esa experiencia también hay que ser cautos porque trae vicios. Trae como cosas que vuelven plano el personaje. Y otro que llegó de la nada y tiene un tono bonito, un timbre bonito,
tiene 6 meses haciéndolo, de pronto hace algo más, una cosa orgánica de reacción, de ay, algo que yo no había escuchado, algo fresco. Yo no estoy diciendo que no sea malo tener la técnica para nada, lo mejor es que tengan la técnica y la dominen, pero que no lleguen a ese punto en común siempre, porque es el punto cómodo que para doblaje pues es como, estamos haciendo muchas páginas, estamos haciendo una serie entera, dele, pero en la creación hay una mística distinta. Creo que sí. Digamos que el doblaje tiene unas convenciones y la locución comercial también tiene unas convenciones. Esa más. Y dentro de la locución comercial, la radio tiene unas convenciones para radio, la TV tiene unas convenciones para... O sea, todo hay unas convenciones que funcionan, ¿cierto? Las voces originales y más en español, que es como algo que estamos nosotros creando la manera de cómo se está haciendo esto, porque es que esto no... O sea, el doblaje tendrá 70 años de historia desde mitad del siglo pasado que empezó en México y ellos empezaron a poner unas convenciones que después adoptaron Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, etcétera. A nivel sonoro y a nivel interpretativo y a nivel del tipo de español, hay unas convenciones ya muy asentadas de cómo es eso familiar para la mayor cantidad de gente de habla hispana y eso es lo que se sigue haciendo y ha cambiado con el tiempo. En las voces originales casi que nosotros estamos instalando la manera en cómo esto se va a estar haciendo y cómo se está haciendo. Nosotros estamos creando esa industria desde que está creciendo, ¿cierto? Y esas convenciones casi que nosotros tenemos el poder de proponerlas, ver cómo funcionan y desarmarlas en el camino y ensayar otra cosa después y ver cómo es más armonioso, si grabar de forma coral o cada actor por separado o cómo lo hacemos y a nivel sonoro también. Porque un actor original, digamos, tiene que aterrizarse a esas convenciones, pero hay un vacío de improvisación que es muy útil, sobre todo cuando estás proponiéndole la vida a un personaje desde cero. Y ahí yo creo que también es importante asumir esto como una propuesta artística, o sea, como que también las convenciones son útiles, pero también en cierto momento se improvisa, se cambia, se propone y es cuando también salen cosas diferentes y a veces hasta las mismas cosas exitosas son las que irrumpen o cambian algo, pues, o sea, más disruptivas. disruptivas. Hacen algo disruptivo y es arriesgado porque se puede fracasar, pero pues para eso estamos haciendo esto. Claro, y eso es lo bacano, porque incluso desde la dirección de voces, que es el podcast que sigue a continuación. Pero antes vamos a hacer un casting. Vamos a hacer un sí, casting. Claro, no, vamos a hacerlo, pero también es un poco el rol desde la dirección de voces, como claro, yo puedo tener una idea de tu personaje que quiero encaminar porque necesito que termine sonando de una manera junto a los otros, pero el actor de voz, creo que en la animación original tiene mucho más poder de proponer muchas cosas y darle vida y tener este diálogo como director, directora, actor, de saber qué puede proponer. Entonces creo que hay más libertad en eso, como no, acá me lo imagino, ¿y qué tal si hago no sé qué? Eso es súper valioso y es al lugar siempre en la animación original, siempre es al lugar. En doblaje un poco uno no siempre tiene ese poder. En la locución comercial casi nunca tienes ese poder. Nunca tienes ese poder. Pero en la animación original es lo que necesitamos de un actor, que se ponga entero, con ideas, con propuestas, con nuevos sonidos, con algo que le quiera imprimir al personaje, un jadeo, un leitmotiv, una manera de susurrar, una risa que nos haga identificarlo en cada escena como que apareció, o una manera de decepcionarse que siempre suene igual, o no sé, o sea, rasgos, o que cada que pronuncie la S se deslice, o sea, depende de la historia y de todo lo que se está dando. Todas esas propuestas, yo puedo tener en mente unas, pero si el actor las propone, son bienvenidas siempre. Perfecto. Vamos al casting. Vamos al casting. Y mueve el esqueleto. Oh. Y mueve el esqueleto.